Atrás, atrás, el que ustedes ven allá, dice independencia o nada. Eso es lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Y le damos gracias a todos nuestros nuevos suscriptores y que se les recomienda a todos los que nos ven, por favor, suscríbase y denle like, porque esa es la única manera para que el canal siga viviendo. Y si se suscriben es mucho mejor, así ustedes van a recibir más información sobre todos estos temas que son muy apasionantes. En la vez pasada visitamos, si ustedes no recuerdan, visitamos la Casa Fuerte. Linda historia, ¿no? Sí, excelente, sí, excelente. Excelente historia. Todo el mundo, lo que nos estaban escribiendo, nos dijeron, oye, lo bonito que es y la información que se puso es excelente. Y hay una persona, uno de nuestros suscriptores que estaba viendo todo eso en otro país. Entonces dice, oye, qué nostalgia. Yo tenía una nostalgia, ese muchacho, ese señor, y de ver que aquí en Venezuela también le estamos extrañando. Oye, qué muy bueno. Pero hoy quiero abrir en algo. Hoy estamos visitando a una parte que es histórico, que es el Museo de la Ciudad. Ahí nos atendió una linda muchacha que nos estaba explicando toda la parte del museo. Vamos a poner, como es largo, vamos a ponerle algunos cortos. Exacto. Después nos fuimos al Teatro Cajigal. Es emocionante, ¿sabes qué es emocionante el Teatro Cajigal? Ver esa historia. Ustedes saben de que el Teatro Cajigal, ahí nos visitó un gran cantante. Yo quiero que ustedes en la caja de comentarios nos digan qué cantante fue que nos visitó aquí en el Teatro Cajigal del estado Anzoátegui. Un cantante internacional. Internacional. Vino acá y nos cantó a esta ciudad. Vamos a ver quién adivina, quién sabe este artista que nos visitó. De ahí tuvimos una gran visita. Estamos dividiendo en 3 partes. Nos fuimos a una parte donde tiene 43 años de existencia. Donde si usted no vino al estado Anzoátegui a visitar Barcelona y no vino a comer esas ricas tortas, ¿cómo se llama? Tortilandia. Tortilandia. Cuando estábamos de novios, antes de casarnos, Celina me invitaba siempre a ese lugar, pero ya es años. Sí. Pero ahora nos fuimos allá a ver ese lugar. No ha cambiado, sigue la misma tradición y las tortas exquisitas. Exquisitas. Entonces, quiero invitarles a estos 3 lugares, en esta vez, quiero invitarles a que ustedes lo vean, se apasionen, y si algún momento vienen por acá a visitar a este estado, entonces, por favor, o sea, no deje de visitar. El que no comió Tortilandia, no ha conocido Bolívar. Bueno, entonces, el museo, Teatro Cajigal y Tortilandia. Okay. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Por dónde nos vamos? ¿Para acá toca o para allá? Por acá. Por allá. Nos encontramos en el Museo de Anzoátegui. El Museo de Anzoátegui es una de las 4 casas fabricadas en la Fundación de Barcelona. Data de los años 1671 y esta casa, la casa como tal, tiene alrededor de 352 años.
Además de eso, esta casa está constituida por 12 habitaciones, un zaguán, un patio central, las 12 habitaciones y el traspatio de la casa, donde se encuentra también la cocina de la casa. Cabe destacar que se utilizó esta casa como tener el museo aquí en esta maravillosa casa que tiene una estructura muy peculiar. Además de eso, no ha tenido una remodelación alguna. Se utilizó aquí para tener el museo, que empezó como nombre Museo de la Tradición. En los años 1969 se llamó Museo de la Tradición. Comenzó con 124 piezas de la colección Sacra, que es esta colección que ahorita la vamos a apreciar un poco. Al pasar del tiempo se fueron introduciendo la sala etnográfica y la sala contemporánea, que es la sala que abarca pinturas y esculturas, y la sala etnográfica que abarca piezas bélicas como son armas, espadas y cosas antiguas. Además de eso, al pasar del tiempo, como bien dije, en los años 1981 pasó a llamarse Museo de Anzoátegui. El 10 de marzo de 1964. Tiene alrededor de 54 años aproximadamente. Y bueno, este mes hemos estado de aniversario y hemos tenido muchas actividades muy peculiares, como tuvimos la inauguración de una exposición, una colectiva de diferentes artistas plásticos. El Museo de Anzoátegui está constituida por la sala etnográfica, que es la sala indígena y etnográfica. Muchas piezas indígenas, que es esta sala que vamos a dirigirnos por aquí. Esta sala donde nos encontramos lleva por nombre piezas indígenas y piezas etnográficas. Aquí podemos apreciar un poco sobre estas distintas piezas, como son una vasija indígena. Estas vasijas las utilizaban los diferentes indígenas para hacerles rituales a sus caciques. Tenemos también diferentes lanzas, tenemos arcos que ellos utilizaban para la caza, ya que ellos vivían de la caza y la pesca y la recolección, algunos indígenas también. También podemos apreciar los diferentes remos, las diferentes lanzas y las diferentes cesterías que ellos mismos construían, bien sea para la recolección de diferentes granos en donde ellos cultivaban. Por acá también tenemos otras piezas más peculiares, como son estos que vemos acá, que son piedras que ellos utilizaban como medio de corte. Ellos le sacaban un filo con otra piedra y lo utilizaban como medio de corte. También tenemos especies de una canoita que ellos utilizaban para beber agua. También poseemos un hueso que ellos lo utilizaban para comunicarse entre ellos. Además tenemos un hacha que ellos utilizaban, bien sea para cortar o bien sea para cazar también. Tenemos aquí a Juan Guaricongo. Juan Guaricongo fue un importante cacique indígena y aquí podemos ver las diferentes etnias, algunos indígenas que fueron los que se empezó esa, bien sea caribes, cumanagotos, bien sea originarios de aquí del estado del Sur. Bueno, como bien dije, tenemos piezas indígenas y tenemos piezas etnográficas. Como son, aquí tenemos algunas piezas etnográficas. Esto es un púlpito. Aquí se montaba el padre para dar su sermón. Aquí él se montaba en este púlpito y él bendecía a todos los presentes. Además de eso, tenemos estos baúles. Estos son los distintos baúles que se utilizaban. Anteriormente no había medio de transporte como carros, aviones, sino que para transportarse de país en país, ellos se transportaban por medio de barcos, vía marítima. Entonces utilizaban estas maletas, estas eran las maletas de anteriormente, donde ellos guardaban bien sea su ropa, dependiendo de la duración del viaje que iban a durar, a donde se iban a trasladar. Existía de cuero y existía de madera. También tenemos las diferentes cesterías que podemos apreciar en la pared, también pertenecientes a los distintos indígenas. Podemos apreciar también un baúl. Este es un baúl de casa. Este es un baúl de casa que utilizaban en las diferentes habitaciones para guardar bien sea su ropa. También tenemos los diferentes relojes. Estos relojes pertenecieron al Club Social
de Anzoátegui, que son fabricados de madera y datan de los siglos XX. Vamos por esta sala que vamos a ingresar aquí. Es muy importante, ya que esta fue, ¿se acuerdan de la primera sala que les hablé, que fue con la que se empezó? Ok, Ya. ¿Se acuerdan de la sala donde les hablé un poco, donde fue la primera sala con la que se empezó el Museo de la Tradición? Es esta donde nos encontramos, que es la sala sacra. Se llama sacra porque pertenece a una colección, la colección Alfredo Almas Alfonso. Alfredo Almas Alfonso era un coleccionista que fue de país en país, España, Italia, países europeos, recolectando estas distintas piezas. Por eso se consideran anónimas. Por eso mismo, porque son técnicas que no se ven hoy en día, bueno, ni en ese siglo, porque estos datan de los siglos XVII y siglo XVIII. Por lo tanto, él fue de país en país recolectando estas distintas piezas y las donó a la gobernación del estado y se empezó el Museo de la Tradición. Poseemos esta pieza que es San Cristóbal. San Cristóbal es una donación de la Catedral de Barcelona, donde se encuentran distintas piezas religiosas. Data de los siglos XX y esta técnica que se utilizó aquí fue madera tallada, tiene detalles en yeso y tiene algunos detalles polícromos y data de los siglos XVII. San Cristóbal y Santa Eulalia se consideran los más antiguos de esta colección sacra. Tenemos a Santa Eulalia. Santa Eulalia se considera una pieza, una técnica de madera tallada y policromado. ¿Policromado qué es? Policromado es el brillo que se le da a la pieza, el pulido que se le da. Por eso se dice que esa pieza tiene detalles policromados. Además de eso, como bien dije, también es una donación de la Catedral de Barcelona y es una de las más antiguas de esta colección. Tenemos a la Virgen, que es madera tallada y policromado. También se puede visualizar el brillo. Por eso mismo, porque también tiene sus detalles polícromos. Tenemos la silla del obispo. Esta silla del obispo es donde se sentaba el obispo después de dar su sermón. También tenemos un poco del sagrario. Tenemos el sagrario, donde también tenemos al niño. Data de los siglos XVIII. También tenemos un poco del cordero. El cordero, que también data de los siglos XVIII. Tenemos a Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción es únicamente madera tallada. Si se dan cuenta de esta pieza es muy peculiar. ¿Por qué? Porque esta pieza solamente su técnica es madera tallada. En cambio, esta pieza es madera tallada y policromado. La diferencia es, como bien acabo de mencionar, es el pulido de la pieza. Santo Domingo de Guzmán, una pieza también madera tallada y policromada y data de los siglos XVIII, y San Antonio de Padua. También tenemos un poco de la cruz del altar, que es madera tallada y tiene algunos detalles en metal. Por acá también tenemos un poco. Aquí tenemos a San Luis Rey. San Luis Rey es una pieza muy importante porque cabe destacar que aquí hay una parte muy importante que explicar, que es que esta pieza se considera terminada. ¿Por qué se considera terminada? Pues porque simplemente tiene detalles articulados. Estos son detalles articulados de la pieza. Además de eso, en su rostro se le puede ver la viveza, una viveza única, como si fuera realista. Además de eso, es una pieza vestida al 100%, y por eso se considera una pieza terminada. Además de eso, es madera tallada y policromada, pero también es terminada. En cambio, esta pieza, que son los apóstoles, lo que podemos apreciar aquí, se considera una pieza semiterminada. ¿Por qué semiterminada? También tiene detalles articulados, pero únicamente fueron pintados y nada más. También data de los siglos XVIII. Tenemos las diferentes pinturas, que es la Magdalena, tenemos el querumbi, un poco del querumbi, tenemos la Virgen del Valle, tenemos también estos diferentes calvarios. Este es un grupo de calvarios del Cristo muerto y al Cristo vivo, y los ladrones con los que murió el Cristo. Tenemos un poco del obispo, que es madera tallada y policromada, y esta pieza, como también la acabo de mencionar hace rato, que también se considera terminada. Y aquí tenemos un poco también de
estas distintas piezas pequeñas. Optaba por la fabricación de piezas pequeñas. ¿Por qué? Porque en su casa no podían tener una pieza de esta magnitud sumamente inmensa. Por eso optaban por la fabricación de piezas pequeñas para tenerlas en sus hogares. Además de eso, cabe mencionar que tenemos la botella de las Tres Trinidades. Esa es la última botella que queda en Latinoamérica, que podemos apreciar aquí. También hay una parte muy importante, que es que esta colección se considera una de las más completas en toda Latinoamérica y se encuentra acá en el Museo de Anzoátegui. Básicamente. Bueno, vamos. Y esta sala donde nos encontramos es la sala etnográfica, un poco de la sala etnográfica. Aquí podemos ver, esto es un tríptico. Este es un tríptico porque esto en realidad es un mural que se encuentra en el Círculo Militar de Caracas. ¿Cómo lleva por nombre? Venezuela. Esto se llama Venezuela, que representa la libertad de nuestro país. Allá arriba podemos ver la primera batalla que hubo antes de la libertad de nuestro país, que fue la lucha entre el bien y el mal, para ver quién ganaba esa batalla. Posteriormente podemos ver nuestras diferentes razas, esto que vemos aquí, la construcción de nuestro escudo, las tres razas trabajando en la construcción de él. Podemos ver los blancos, los africanos y los indígenas. Ambos, las tres razas, trabajando y construyendo nuestro escudo. También podemos ver un poco de Huaycaipuro. Él es Huaycaipuro, un personaje que defendió su raza. También podemos ver a Tamanaco. A Tamanaco se puede apreciar un poco que él lleva su cabeza en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué la lleva? Pues porque simplemente él estaba batallando y a él en medio de la batalla le quitaron la cabeza. Pero aún así él siguió caminando. ¿Por qué? Porque la sangre de su cuerpo estaba viva y él tenía mucha rabia. Y además de eso, él quería defender su raza. Y él siguió caminando hasta un punto que él ya se desplomó en el suelo y murió. Esto fue un mural, es un mural que, como bien dije, que se encuentra en el Círculo Militar de Caracas, pero duraron alrededor de 2 años para fabricar. Comenzaron en los años 1956 y terminaron en los años 1958. Y el propietario de este tríptico es Pedro Centeno Vallenera, es el propietario de este tríptico que podemos apreciar aquí. Y aquí tenemos un poco estas diferentes espadas. Esto es un cuadro de José Antonio Anzoátegui. También tenemos un poco de esto que podemos ver aquí, que son diferentes espadas. Estos son espadas, machetes, pistolas. Estas dos espadas que podemos ver aquí, son 2 espadas del presidente Cipriano Castro, quien fue un personaje muy importante en Venezuela. Además de eso, podemos ver un acta de función de José Antonio Anzoátegui, quien fue un personaje muy importante también aquí en el estado Anzoátegui. Y el resto de las diferentes espadas pertenecieron a la independencia de Venezuela, por lo tanto se consideran originales. Y esto que vemos aquí, esto perteneció a la Federación de Venezuela. Podemos ver los diferentes, estos son fusiles y estos son Mauser. Los Mauser se consideraban más grandes que los fusiles. Además de eso, son fabricados en hierro, un material sumamente pesado, bueno, no tan pesado, más o menos, pero ambos tenían capacidad para un solo disparo. Después de ese disparo, si no se tenía más munición, optaban por la colocación de las bayonetas. Estas son las bayonetas, quedaba de esta manera en los Mauser. ¿Por qué? Porque al recargar un arma de este calibre en esas batallas, se asesinan. Entonces optaban por la colocación de las bayonetas para seguir atacando. También tenemos un grillete, este es un grillete que se lo colocaban a los esclavos en el tobillo para que no se escaparan. Y datan de los siglos XVIII, siglos XX más o menos. Esto es una pintura de José Gregorio Monagas, fue presidente también de nuestro país Venezuela, personaje muy importante también. Y aquí tenemos un poco de vamos primero por aquí. Esto que vemos aquí son diferentes espadas. Estas son diferentes espadas de diferentes tamaños y un material sumamente pesado, muy pesado,
que solo podían cargar estas espadas personas sumamente robustas. Además de eso, tenemos las lanzas, tenemos dagas y tenemos mazos. Estos son mazos, esto perteneció a la Guerra de España, por lo tanto se consideran réplicas. No son originales de nuestro país porque fue una guerra que ocurrió en España. Por lo tanto, los originales se encuentran en Toledo, España. También tenemos una pintura de Pedro María Freire, que fue un personaje muy importante en la guerra de la Casa Fuerte. Y aquí tenemos las diferentes balas de cañón de diferentes tamaños. Existen cañones de distintos tamaños también. Esta bala de cañón que vemos aquí es diferente a esta. ¿Por qué? Porque esta se le introduce pólvora y se le coloca la mecha para posteriormente ser lanzada. Y ella automáticamente se reventaba y explotaba. También tenemos esta es una maqueta del fusilamiento de Piar. El autor es Juan de Dios Campos. Y aquí podemos apreciar a Piar. A Piar le iban a fusilar porque se dice que Piar había traicionado a Bolívar, pero era una vil mentira que le hicieron creer. Entonces, cuando Bolívar se dio cuenta que era una mentira, por eso vemos a Bolívar aquí llegando, por eso mismo, porque cuando él iba llegando ya era demasiado tarde porque ya habían asesinado a Piar. También podemos apreciar aquí estas distintas cerraduras. Estas son cerraduras y llaves que pertenecieron a la Casa Fuerte también. Tenemos cerraduras del Garabán, fabricados en hierro. Tenemos pasadores, estos eran los pasadores de antes. Tenemos llaves dobles y tenemos esta llave que podemos apreciar aquí, sumamente inmensa, que perteneció al primer ferrocarril que tuvo Barcelona desde Naricual hasta Guanta, que aún se conserva un poco de eso. Y esa cruz que vemos allí, esa es la cruz perteneciente a la Casa Fuerte. Ese es lo original de la Casa Fuerte, pero se encuentra aquí en el Museo de Anzoátegui. Y está el traspatio. Este es el traspatio de la casa. Todo esto es el traspatio de la casa. Aquí tenemos un poco, esta es una culebra incrustada en madera. Es fabricada en cerámica. Además de eso, tenemos un grupo de creyones fabricada en madera y pintura. También tenemos un reloj fabricado en madera, vidrio, y en la parte de atrás se puede apreciar un interruptor también. Tenemos las diferentes sillas de antes fabricadas en madera y cuero. Y estas ventanas que vemos aquí también pertenecieron a la Casa Fuerte. Son técnicas que hoy en día no se ven, por lo tanto se tienen en exhibición. Y aquí tenemos un poco de los escaparates. Estos eran escaparates de las señoritas de la casa porque contenían espejos, y este es de los señoritos de la casa. Simplemente era como más moderno, pero no contenía. Esa era la diferencia. También tenemos los televisores de antes. Esto es un televisor de los años 1975. Este es a blanco y negro. En cambio, este que vemos aquí, que ya es un Sony, de los años 1985, ya empieza a salir el color. Ya se considera la era del color mayor. Y todo esto que vemos aquí es el traspatio de la casa. Todo es el traspatio de la casa. Por la parte de atrás se encuentra el callejón El Gato Negro. Por ese callejón, cerca, se encuentra un río. Ese río pasaba por allí y aquí se reunían todos los esclavos. Todos los esclavos, por lo tanto, cuando iban a bañar a los esclavos, los llevaban a la esquina del callejón del Gato Negro y ahí los bañaban en el río, ya que el río pasaba justamente por ese callejón. Entonces traían a los esclavos aquí y los vendían. Por eso se puede ver en la rendija de las casas, se puede ver esa ventanilla allí, que era como el medio de ventilación de los cuartos. Únicamente será el medio de ventilación que tenían las habitaciones. Cabe destacar que no solamente esto siempre fue un museo, sino que también pasaron muchas personas importantes como presidentes, también esclavos, antes de ser una casa también hubo esclavos aquí y personas muy importantes como presidentes y personas muy importantes aquí en Barcelona también. Esta es la cocina de la casa, todo esto es la cocina de la casa. Esto que vemos aquí es un
tinajero. Este es un tinajero. Por aquí, ¿qué es un tinajero? Un tinajero es un filtro de agua de la época muy antiguo. Por aquí se introducía el agua. Por aquí se introducía el agua. El agua, esta piedra tenía un orificio sumamente pequeño que el agua, dejaba que el agua cayera en la tinaja de gota en gota. Entonces esa agua no venía con ninguna suciedad ni impureza, porque toda la impureza y suciedad se quedaba en la piedra. Por eso es que el agua caía de gota en gota. Además de que caía en gota, caía filtrada en la tinaja y caía fría, porque la concentración de la piedra hacía que el agua se colocara fría. Bueno, también tenemos una batea. Esta es una batea que ellos utilizaban bien sea para lavar y también se dice que lo utilizaban para cocinar, amasar allí. Esto es un trapiche que se utilizaba para sacarle el zumo a la caña. La caña de azúcar, ellos lo utilizaban, colocaban la caña de azúcar acá, la presionaban y por aquí hay una rendija y allí se tenía que encontrar un bol donde cayera absolutamente todo el zumo de esa caña. Por acá podemos apreciar los diferentes pilones. Estos son los pilones y las manos del pilón. Estos pilones se utilizaban bien sea para la trituración de algún grano de café. Ellos lo utilizaban para triturarlo con estos pilones, con el pilón. Tenemos una alacena también, tenemos el horno, tenemos los compartimientos de la leña, la cocina y la chimenea donde se iba absolutamente todo el humo. Por aquí se iba absolutamente todo el humo. Teníamos molteros donde ellos trituraban alguna planta o alguna sal también que ellos conseguían. Por aquí tenemos, esto es una piedra que ellos utilizaban para trillar maíz. Ellos utilizaban esta piedra para el trillado del maíz, fabricado en piedra. Y esto es una piedra con acierto, también se utilizaba para triturar esta piedra también. Y aquí tenemos un poco, esta es una mesa de curas médicas. Una mesa de curas médicas. Aquí se realizó la primera cura hecha por el doctor José Gregorio Hernández Gómez. Él fue el que realizó esta primera cura aquí. Una persona común, un paciente común, realizó su primera cura aquí. Y esto que vemos aquí es una silla odontológica de los siglos XX. Esto pertenece a la primera clínica odontológica que tuvo Barcelona y este es un taladro odontológico que vemos aquí. Es un taladro odontológico que también perteneció a la primera clínica odontológica de Barcelona. La cruz no estaba incluido, ¿no? ¿Ah? Esto fue una fabricación de nosotros aquí mayormente. Ya es No, como por eso. algo que choca con esto. Claro, lo que pasa es que te digo, no, la cruz no pega con eso. Porque imagínate, pobre, Sí. Vamos a un odontólogo en esos momentos con esas herramientas, imagínate lo que puede pasar, pero igualito lo soportaba. Esas herramientas eran, bueno, pues muy imagínate el taladro. Sí, era. Bueno, esto que vemos aquí es un cuadro que se llama Corazón Abierto. El autor es Antonio Sánchez. Su técnica es pastel sobre papel. Aquí se puede apreciar un corazón y aquí podemos ver diferentes rostros. Este es un rostro que vemos aquí. Se pueden apreciar, pero su nombre es Corazón Abierto. Ese es su nombre como tal. Tenemos aquí una pintura, un cuadro de la niñez de Bolívar. Bolívar con su mamá y su papá, Bolívar con la negra Hipólita, quien fue quien la amamantó por mucho tiempo, ya que su mamá no podía. También tenemos a Simón Bolívar con su profesor, quien fue Simón Andrés Bello. Y esto es una máquina registradora. Esto es una máquina registradora de los años 1917. Podemos ver los distintos compartimientos de céntimos y bolívares. Además de eso, tenemos la venta en efectivo. Aquí se colocaba la cantidad que había recibido. Ahí se proyectaba en céntimos y bolívares. Y por aquí extraías tu factura. Y listo, será todo el procedimiento.
Y esto es una vitrola, esto es una caja musical de antes, de los años 1912. Tenemos un poco, este es un disco de acetato, este se considera el más grande, este se considera el mediano y este era el que le seguía, pero existía uno más pequeño que este, que se puede visualizar aquí. Además, se le colocaba la aguja, esta aguja, lo que pasa es que no se encuentra, se le colocaba la aguja en la canción deseada y se le daba vuelta aquí. Ya al darle, tenías que darle vuelta mucho, un poco, y ya se iba reproduciendo la canción aquí, que era donde se encontraban las cornetas. Esto que vemos aquí es una bandola. Esto es una bandola de los siglos XX, una donación de los hermanos Iriza y es fabricada de madera tratada y ensamblada. Es un teléfono de manija, fabricado en madera, tiene algunos detalles en metal. Por aquí era donde posteriormente hablaba la persona y aquí era donde escuchaba. Era donde ellos escuchaban. Él levantaba y decía, se comunicaba directamente con la operadora. Le decía a la operadora, quiero hablar con la persona, o sea, le decías el nombre completo de la persona y si esa persona se encontraba afiliada a la línea telefónica podías hablar con él, si no, no podías, lamentablemente. Y es fabricada en madera ese teléfono. Esto es una prensa para copiar, fabricada en hierro. ¿Cómo se hace el copiado en esta prensa? Pues simplemente se colocaba una hoja en blanco, se colocaba una hoja de carboncillo y se colocaba la hoja que se quería copiar. Se prensaba, esto tenía la opción de prensado, y esto se dejaba presionado alrededor de un día. Al día siguiente ya sacabas tu copiado y ya lo tenías. O sea, si tenías un puestico de sacar copias, tenías que hacer una lista muy inmensa para poder tener un copiado. Y esto es una prensa de tabaquería para el sellado del tabaco. Fabricado en hierro, pero no está muy completa. Pero aquí era donde se hacía el sellado del tabaco. Y esta es otra sala. Esta es la sala contemporánea. Esta es una de las salas contemporáneas. Ya vamos a ver un poco de la otra sala contemporánea, pero esta sala pertenece a la colección La Huella Perenne. Podemos ver distintas pinturas abstractas, son pinturas diferentes, abstractas, de artistas locales, nacionales y esta se puede decir que es internacional. Podemos ver un poco sobre un elipse, podemos ver también esto es una mujer vestida con manto guajiro. Esta es la silueta de la mujer y este es el manto que posee la mujer. Por eso se dice que es una mujer vestida con manto guajiro. Y esta es una sala que no cambiará, esta es una sala que se va a mantener siempre. La única sala que va a cambiar será la sala que vamos a ver ahorita, que es la sala de exposición. Vamos ahora a la otra sala. Y esto que vemos aquí, esto aunque no se crea es una biblioteca de libros. Es una biblioteca de libros, son libros agrupados. Es madera, pero es la representación que se le da a una biblioteca de libros. ¿Por qué? Porque estas son tablas que quedaron del desastre que dejó Vargas en los años 1990, donde el mar reclamó su espacio y se llevó a miles de personas y a miles de casas. Y por eso se le dio esa representación, una biblioteca de libros, ya que se dice que estas tablas contienen todo el desastre y las muertes que dejó esa terrible inundación. Y esto es una escultura que se llama en honor a Bolívar. Bolívar, que fue nuestro libertador, se muestra Bolívar, sus batallas, las diferentes batallas y los países que liberó y los diferentes personajes que estuvieron con él defendiendo la libertad y su casamiento. Aquí se encuentra, esto se llama Un canto en el ocaso. Esto podemos ver un pájaro cantando en una laguna y en el fondo se proyecta un atardecer. Aquí se encuentra la otra sala. Esta es la otra sala contemporánea. Esta es la otra sala contemporánea, pero esta es la sala de exposición. En cambio, aquella es la sala que se mantendrá permanente, pero esta es la de exposición que cambiará cada mes dependiendo de las diferentes colectivas que vengan o una individual. Aquí lo que tenemos ahorita es una exposición colectiva de diferentes artistas plásticos.
aquí podemos visualizar una pintura que se llama Noche de Luna. Esta también una muy importante que se llama Escape de mis sueños, es fabricado en recorte, con recorte. También tenemos Explosión floral, que también se puede decir que es abstracta también, ya que algunas personas ven una mesa, algunas pueden ver una flor, una mariposa. Diferentes personas pueden ver, dependiendo de la capacidad intelectual de cada persona mayormente. Diferentes esculturas, esto se llama Nacimiento. Tenemos aquí un poco sobre abrazo, este se llama Abrazo. Tenemos también la Virgen del Valle, los diferentes de Virgen del Valle en otra galaxia, que vemos aquí, es una técnica mixta. Y aquí tenemos un poco algo muy peculiar, que las personas que han visto Los Piratas del Caribe, aquí tenemos la perla negra. Tenemos la perla negra fabricada de madera y las velas son construidas con pedazos de tela de pantalón. Es la famosa perla negra. También tenemos el parto, fabricado en material reciclable, fabricado en hierro también, se llama el parto. También tenemos el grillo, la hormiga. Ella es la hormiga, fabricado también de detalles de metal, reciclable también. Y aquí estas distintas pinturas. Tenemos un atardecer en Vargas, una técnica óleo sobre tela. Tenemos la borracha, óleo sobre tela también. Tenemos ave tropical, óleo. El peñero. Tenemos el destello de plata. Un atardecer en Jose, que es una planta muy importante petrolera, aquí en nuestro estado en Anzoátegui. Tenemos la apuesta. Tenemos el maestro del Orinoco. Y tenemos el grito. El grito es fabricado con detalles, con piezas de piezas de carro. Mayormente son fabricadas esta escultura. Tenemos también los morichales y este hermoso cuadro que vemos aquí, que es muy resalta, se llama Atardecer en Araña y es óleo sobre tela también. Y esto que vemos aquí se llama Soledad. Esto se llama Soledad, que representa una mujer simplemente sentada en la soledad. Aquí podemos ver un tuqueque también, que es como especie que la está acompañando en su soledad. Mayormente tenemos también un grupo de caballos. Tenemos los Altos de Santa Fe y esto es la calle Juncal. Aquí podemos visualizar donde tenemos aquí la catedral. Esta calle que va por acá, esa es la calle Juncal, antes de llegar a la catedral de aquí de Barcelona. Y por aquí tenemos también los caballos, tenemos al natural, que representa mayormente que una mujer se quiera como ella es, y tenemos las playas muertas. Aquí también tenemos las guacamayas, el Salto Ángel. Muy importante. Y aquí tenemos una pintura que se llama Atrapado en la profundidad. Lo que le dieron a esta, mayormente esta pintura muy importante, la representación que le dieron, se puede ver un pez como encapsulado en como un triángulo, no es un triángulo, es como un hexágono, atrapado. Y aquí alrededor se le pueden ver como balas, cosas negras. ¿Por qué? Porque se dice que a veces las personas se encierran en sus mismos problemas. Ellos mismos se encierran en ellos y no encuentran escapatoria por ellos mismos. Mayormente es la representación que le dio el autor de esa pintura. Y bueno, esto ha sido todo.
Espero que les haya gustado el recorrido y que hayan adquirido conocimiento de nuestra cultura, del estado Anzoátegui y del museo. Gracias.